Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a mostrar cómo hacer este rico mini flan para cuando quieras preparar algo dulce y no tan laborioso, además de muy fácil de hacer. Vamos a comenzar haciendo el caramelo. Utilizaremos 30 gramos de azúcar blanca y 3 cucharadas de agua. Lo pondremos a fuego bajo y esperamos a que el azúcar se disuelva poco a poco. Una vez disuelta el azúcar, revolvemos hasta que tome un color dorado. Con mucho cuidado agregamos 3 cucharadas de agua caliente. Hazlo con precaución porque el caramelo puede salpicar y estará muy caliente. Notarás que se pone un poquito más oscuro, pero no debe llegar a quemarse para que no se amargue. Debe de quedar así de liso y sin ningún grumito. Si prefieres un caramelo más suave, revuélvelo rápido y retíralo del fuego antes de que se oscurezca demasiado. Para la mezcla del flan vamos a usar 2 huevos medianos y 2 yemas. Agrega una cucharadita y media de vainilla y mezclamos. Mézclalo con fuerza. En otro recipiente agregamos 30 gramos de azúcar y una taza de leche a temperatura ambiente. Ponemos la leche con el azúcar en el microondas por 1 minuto y 30 segundos. Vamos a revolverlo bien. Y ahora poco a poco incorpora la leche caliente a la mezcla de los huevos, sin dejar de mezclar. Esto ayuda a que los huevos no se cocinen de golpe. Pasamos la mezcla por un colador para eliminar todas las burbujas. Recomiendo hacerlo 3 o 4 veces, entre más fina la malla del colador, mejor. Eso ayudará a que el flan tenga una textura muy fina. Ahora vierte la mezcla en los moldes y cúbrelos con papel aluminio. En una bandeja colocamos los vasitos y llenamos de 2 a 3 centímetros. Esto es para hornear a baño María. Horneamos a 140 grados durante 50 a 55 minutos aproximadamente.
Una vez fuera del horno, verifica que el centro esté ligeramente tembloroso. Eso significa que estarán perfectos. Dejaremos enfriar a temperatura ambiente y los meteremos al refrigerador por unas horas. Yo los dejo reposar toda la noche. Una vez fríos, con un cuchillo sin dientes, despegaremos con cuidado los bordes. Es un poco técnico si no tienes mucha paciencia. Y en un platito chiquito donde vayas a servir tu flan, lo volteas y le das un ligero movimiento de adentro hacia afuera, no de arriba hacia abajo, para evitar romperse. Y vean qué bonito quedó. Está perfecto, tiene la textura perfecta. Está genial, me gustó mucho. Y listo, así hemos terminado y podemos disfrutar nuestra mini flan. Espero que te haya gustado la receta. Dale like al video si lo probaste, deja algún comentario y no olvides suscribirte para ver más recetas como esta. Nos vemos en el próximo video.